a memorizar unos textos un poquito más sofisticados o más amplios, hágalo. Algunos nos quedamos con el único texto que nos memorizamos cuando llegamos a Cristo. El único texto que se sabía era Filipenses 4:13. Entonces siempre en la reunión de la iglesia, cuando se trataba de dar un texto de la Biblia, pasaba y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por años, todo el tiempo solamente se supo, y pasaba y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegó un momento que se le cuatrapeó tanto el texto que dijo: todo lo puedo en Filipenses 4:13. Los hay, así es real. Usted no condicionar su mente, injertar en su mente textos de la palabra que memorizó hace 10 años atrás y que usted no volvió a hacer eso nunca más. Usted tiene que estar injertando en la mente constantemente la Biblia para que estén reacondicionando su forma de pensamiento. ¿Estamos? Entonces, la mente es la parte fundamental en el proceso de la liberación a la libertad. Y vemos en la palabra de Dios que nuestra meta debe ser tener la mente de Cristo. La meta a la que aspiramos todo hijo de Dios y todo cristiano y todo pastor es llegar a un punto en el que podamos tener la mente de Cristo, pensar como Él piensa, ver la vida como Él la ve, interpretar las cosas que suceden como Él las interpreta y no quedarnos con una idea antigua, vieja sobre lo que está viendo en nuestra vida. Bien, número 12. ¿En dónde no se puede jugar el juego del desierto? La respuesta es Canaán. 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 Josué 5, 6 al 7. Josué 6 al 7, acuérdese que es donde Dios levanta una generación nueva, es la generación que va a enfrentar a Jericó, y es con la que Josué 5, 6 al 7. Es una generación que piensa distinto sobre Dios, sobre la vida, sobre Canaán. Dios tuvo que poblar Canaán con una generación de calidad diferente. ¿Por qué? Porque si tú siempre piensas lo mismo, siempre obtendrás lo mismo. Solamente hasta que pienses diferente podrás obtener cosas distintas. Es que usted va nutriéndose de la palabra de Dios. Dice Proverbios que el hombre es cual es en su mente, tal es él. Él no puede ser más de lo que piensa. Tal es el hombre en su mente y en su corazón, tal es él. Así que no podemos aspirar a ser más allá de lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, si no le gusta lo que obtiene, entonces no es suficiente. Tienes que comenzar a pensar diferente. Tienes que comenzar a meter a tu mente la palabra de Dios para que tengas resultados diferentes. Eso es clave, y eso era lo que esperaba en Canaán de Israel. Así que metió una generación con una mentalidad que tuvo resultados diferentes, porque toda la generación de Josué y de Caleb fue una generación victoriosa, fue una generación ganadora, triunfadora. Ellos conquistaron todo lo que se les atravesó de territorio en su momento, lo conquistaron, lo obtuvieron. Después vinieron generaciones diferentes también con sus propios conflictos y sus propios errores, pero la generación de Josué y Caleb fue una generación que marcó la diferencia en medio del pueblo de Israel. Amén. Su espíritu era diferente, dice la escritura, su mente era diferente, decían cosas diferentes al resto del pueblo, a grado tal que el Caleb, ya siendo un hombre mayor, todavía quería conquistar territorio, ¿no? Todavía va con que dice: dame esas montañas de tierra, de propiedad. Y Josué le dice: pero ahí hay enemigos, hay gigantes. Y le dice: todavía puedo pelear contra ellos. Siendo un hombre mayor, un hombre que pudiéramos decir ahora ya está pensionado, ya está para que él esté más relajado. No, quiero decirle que la gente
La gente que es verdaderamente libre nunca se jubila y nunca se pensiona. Amén. Se ocupan en cosas que llegan a ser para ellos un placer y una diversión hacerlas. Y no importa la edad que tengan. Yo predicadores, conozco un predicador panameño de 80 y lo conocí de 85, ahorita debe tener 88 años y predica con más pasión y entusiasmo que yo. Y yo le digo, ya era para que lo vieran. No. La gente realmente libre hace las cosas por diversión, por placer. Amén. ¿Cómo quiere hacer su trabajo? ¿Por placer? ¿Por diversión? ¿Por gusto? ¿Usted va a trabajar o lo mandan a trabajar? Que dice las dos cosas, voy y me mandan. Bueno, está grave entonces. Número 13. Lo que cambia, si no cambia el alma, nada. Quiero terminar hoy la clase, la lección, diciéndole varias cosas que considero muy importantes. Si no cambia el alma, si no mente, nada cambia. Y no importa qué seamos, no importa qué tengamos. Yo no sé si usted percibe el ambiente en el mundo. ¿Usted cómo tomó, por ejemplo, el cambio del Papa anterior al Papa Francisco, al Papa argentino? Yo no sé si usted percibe esos movimientos tantuales como naturales. Usted puede percibir cómo la lucha de poderes espirituales se manifiesta muy fuerte. Usted puede ver, por ejemplo, el rey de España se hace a un lado. Usted sabe que una de las leyes en la mentalidad o principios en el reino es que nadie puede asumir el lugar del rey mientras él viva. Nadie. Tiene que morir el rey. El rey Juan Carlos se hace a un lado y deja otra generación. Y vemos muchos cambios así que en algún momento nos comienzan a llamar la atención, a sorprendernos, a ver qué se hacen esos movimientos. Y quiero decirle algo, que si usted y yo no entendemos que en el terreno espiritual la liberación que Dios da a nosotros, como en el terreno natural, son importantes, nos vamos a quedar solo con una idea espiritualoide de Dios y de el reino y de su salvación, y nunca vamos a conocer la verdad de ese reino aquí en la tierra. El reino que fuimos llamados a establecer de Dios fue aquí en la tierra, y fue un reino espiritual en la tierra. La lucha de poderes y de reinos que vemos en la Escritura y que vemos que se genera en el mundo espiritual que percibimos, demanda de nosotros, demanda mayor responsabilidad, mayor compromiso, mayor obediencia. Si entendiendo ahora que no es suficiente el haber llegado a Dios, el haber salido del mundo solamente o de las tinieblas y llegar a Dios, que ahora necesito entrar a la verdadera libertad, entonces tengo que nutrirme con la palabra, tengo que comenzar a llenarme de ella para no cederle terreno al enemigo y que de repente no pueda interpretar los cambios espirituales y políticos que se están dando en el mundo. Y si hay algo que Dios quiere que usted entienda, es eso, porque es la forma como vamos a establecer el reino, a apasionarnos por el reino.
de la manera como yo interpreto lo que está pasando. Jesús dijo que Él iba a comparar a esta generación como a una generación, dijo, que se sienta en las plazas, a la generación que las plazas y le ponen música y no baila, y le ponen y lloran y no endecha y no entiende nada de lo que está pasando realmente. Dios quiere que usted entienda lo que está pasando. Vas a entender en la medida que te llenas de la palabra de Dios, que te nutres de ella. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Queremos cambios? ¿Queremos acciones? ¿Queremos que sucedan cosas poderosas? Tenemos que conocer la palabra. No es suficiente que usted hable en lenguas y dance si usted no sabe hablar con banqueros y con hombres de negocios. No es suficiente que usted hable en lenguas si no conoce el idioma que se está hablando allá afuera. Y el idioma que se está hablando allá afuera es un idioma que está muy corto de lo que dice Dios. La palabra de Dios está por encima del idioma que se habla allá. Pero ¿sabe qué? No la conocemos, no la podemos transmitir, no la podemos hacer valer allá afuera por ignorancia. Así que quiero animarle a que se nutra de la palabra de Dios como nunca antes ahora. ¿Está bien? Para que no confunda el trigo con la paja, para que sepa separar una cosa de la otra. Bien, antes de orar y de terminar la clase de hoy, quiero decirles que vamos a recibir un cuadernillo la próxima semana. ¿Sí va a ser, verdad, Valentín, hasta la próxima? ¿O llegaron los cuadernillos? Hasta la próxima. Recibimos nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a hacer un paréntesis en esta clase de principios de libertad o de verdadera libertad para tomar el nivel 3 de escuela de liderazgo. Pero vamos a continuar con el curso terminando el siguiente. Así que queremos pedirle que esté a la expectativa y que esté aprendiendo cada vez más. ¿Está bien? Póngase de pie, vamos a orar. ¿Sí, Max? Hacer una anotación, ¿puedo, pastor? Lo que pasa es que en el punto 9 dice: ¿qué acción exige responsabilidad para poder salir de la prisión? Obediencia. El mundo primero tiene una idea errónea, manipulada de la libertad, que la libertad, nos lo dijo usted, es hacer lo que yo quiera, sin ninguna atadura, sin ninguna restricción. Y además a la gente que nosotros seguimos a Cristo nos tachan de personas que no tenemos libertad, que somos mochos o que somos demasiado limitados en cuanto a que no hacemos esto, tenemos prohibido hacer lo otro, no podemos tomar, no podemos bailar, no podemos, etcétera, etcétera. Yo lo que sí quisiera como que dejar en clara manera, porque aquí parece controversia, dice: para que haya libertad tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia a Dios, entonces no somos libres, y eso en una mente cerrada, una mente corta, no. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que saber que la libertad nos la da Dios, para que nosotros en esa libertad decidimos sujetarnos en amor a Dios, porque esa es la respuesta que podemos y debemos dar a la gente que nos allá afuera. E inclusive dentro del pueblo cristiano a veces existe esa controversia mientras nuestro crecimiento es corto. Entonces la libertad nos la da Dios, y nosotros, como dice Jesús, yo soy libre de poner mi vida y de quitarla, como lo dijo él, la damos porque tenemos ya el conocimiento de la verdad en nuestro corazón, y eso no nos da más que Dios y la obediencia y el levantar la mano y decir: heme aquí, para que Él haga en nuestro corazón. Pastor Fer, ¿quiere aportar algo usted? Que lo veo que se puso de pie. Es que como dijo, pónganse de pie, y me puse de pie, por obediente. Bueno. Pero bueno, escuchando esto en cuanto a lo que dice Maxito, sí, yo creo que todo se resume en algo, ¿no? El lenguaje. Nosotros, entender a Dios, necesitamos aprender su lenguaje. Los que fuimos llamados por parte de Dios, Él nos enseña su lenguaje. Dice: nos hace entendidos y nos muestra el camino. Él nos habla y nos revela. ¿A quién? A los que llamó, a sus hijos. Si nosotros aprendemos el lenguaje de Dios,
en la libertad del Señor, vamos a obedecer a nuestro amo, a nuestro Señor, a nuestro Padre, al que nos llamó. Y vamos a comunicarnos con Él en el lenguaje de Él, porque Él conoce el nuestro. Ahora, si nosotros nosotros necesitamos aprender ese lenguaje. Nosotros necesitamos, no es que para cambiar al mundo tengamos que ser por el mundo, como el mundo, no. Para cambiar al mundo no necesitamos ser como el mundo. Dice la palabra que seamos los que arrastremos al mundo y no el mundo a nosotros. Pero sí necesitamos aprender y ponernos de acuerdo a tener el lenguaje de Dios, para que en esa libertad nosotros podamos estar equipados para ir allá afuera, a poder hablar a los que no conocen ni el lenguaje de Dios y no conocen ni siquiera la verdad, a los que no conocen a Jesucristo, y mostrárselo. Y poco a poco, eventualmente, en el lenguaje que sabemos de Dios, lo saben los hijos. Y en ese mismo lenguaje vamos a hacer que los demás poco a poco conozcan al Señor. Gracias por su aportación. Vamos a orarnos. Acuérdese que la obediencia nos hace felices. No hay gente más infeliz que la gente desobediente. Eso es todo. La gente es gente desobediente. Bueno.